Hermanos, el mundo en este día está celebrando, o lo van a hacer mañana creo, pero normalmente 1 de mayo, el día de trabajo. Y nosotros como cristianos este día estamos celebrando el día de descanso, ¿sí? Mucho mejor, ¿verdad? Y como he explicado hace 2 semanas, es que nosotros lo hacemos los días domingo porque los primeros cristianos lo hicieron. ¿Por qué? Porque para ellos la resurrección de Jesucristo era tan importante que hicieron el día especial en la semana para celebrar ese evento cada semana. La resurrección de Jesucristo es la razón que nosotros nos reunimos los domingos. ¿Sí lo saben? Y entonces, tan importante es el evento de la resurrección. Y como he dicho, hace 2 semanas hemos estudiado juntos la historia que Juan y Pedro y María Magdalena estaban visitando el sepulcro para ver que Jesús resucitó. La sorpresa más grande para ellos. Pero hermanos, sabemos también de la palabra que la resurrección de Cristo tiene un significado muy importante para nosotros y que nosotros tenemos que pensar en esto todos los días. Y yo voy a explicar por qué en esta prédica, ¿sí? Y entonces la resurrección de Cristo, ¿sí? Vamos a pensar en la resurrección de Cristo para el significado para nuestra vida diaria como cristianos. Muy importante la resurrección. Porque yo le explico algo, hermanos. Yo creo que todos que están presentes aquí saben lo que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio. El hermano estaba diciendo que el deber de nosotros es salir a predicar el Evangelio a cualquier persona, para que todos puedan encontrar la salvación en Cristo. ¿Verdad o no? Muy importante, nuestro deber. Pero hermanos, lo que tenemos que saber es que hay muchos cristianos que tienen un evangelio que en realidad es solo una parte del evangelio. ¿Por qué? Porque muchos que predican el evangelio predican que Jesucristo vino a la tierra para sufrir y morir por nuestros pecados, ¿verdad? Que es una parte muy importante del evangelio. Pero lo que es también parte del Evangelio es que Cristo también resucitó por nosotros. ¿Y qué significa esto en nuestra vida espiritual? ¿Qué significa esto? Sobre eso vamos a hablar en esta mañana. Entonces, abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 3. La parte que ya hemos leído, Colosenses, capítulo 3. Y ahí dice en el versículo 1, y ahí ya entramos en el mensaje principal. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces, hermanos, Pablo dice que todos los creyentes, entonces, no solo Cristo resucitó, Pablo dice que todos los cristianos, todos los creyentes verdaderos son resucitados también. Sí, ese versículo lo dice. Sí, pues habéis resucitado. Habla de nosotros, no habla de Cristo, habla de nosotros. Si nosotros creemos, somos resucitados. Dice Cristo, dice Pablo y dice Dios en su palabra entonces. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Eso vamos a ver, ¿sí? Hermanos, empezamos con esto. Cuando alguien resucita, significa que él estaba muerto, ¿verdad? Muy bien, entonces, primeramente eso. Si Pablo dice que nosotros somos resucitados, ¿qué significa? Que anteriormente nosotros estábamos muertos. Muertos, dice Pablo en otra parte, en nuestros delitos y pecados. Muertos. ¿Qué significa eso? Eso es la consecuencia del pecado, hermanos. El mundo está bajo el poder del pecado, hoy en día más que antes. El poder del pecado podemos ver en todos lados.
pero también está en nuestra vida. Y especialmente en nuestra vida cuando no vivimos con Cristo. Pablo dice en otras partes, Romanos por ejemplo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, entró el pecado en el mundo y también la muerte. Y tal vez pensamos nosotros que si pensamos en la muerte, estamos hablando del momento que el espíritu sale del cuerpo. La muerte física. Pero Pablo no solo está hablando de esto, porque dice que todas las personas que viven sin Cristo están muertos. De pronto usted dice, pero yo puedo ver viviendo muchas personas que no viven con Cristo. Es muy cierto. Estamos hablando de una muerte espiritual. Y entonces, aunque esas personas que están muertos espiritualmente, parece que están vivos, haciendo sus cosas en el mundo, ellos están realmente muertos. ¿Por qué? Porque sus corazones son insensibles para las cosas de Dios. Tiene un corazón todavía que solo anhela pecar, que no quiere saber nada de Dios, que no está interesado en las cosas de Dios, que no quiere entregar sus vidas a Dios. Si no conocemos a Cristo, estamos muertos espiritualmente. Podemos decir mejor también, si no conocemos a Cristo, no sabemos lo que es vivir. Estas personas que viven sin Cristo en el mundo, hermanos, ellos nunca han experimentado lo que es vivir realmente. Qué triste, ¿verdad? Qué triste si nuestros vecinos no conocen a Cristo. Están luchando, están tratando de sobrevivir, pero nunca van a conocer el verdadero gozo, excepto si nosotros predicamos el Evangelio a ellos. Muertos espiritualmente, muertos en los delitos y pecados. Pero la alegría entonces es lo que dice Pablo en esa parte. Si nosotros conocemos a Cristo por la fe, significa que somos resucitados. Que somos resucitados de la muerte. Con Cristo. Entonces, hermanos, en la vida cristiana, Cristo no solo murió por nuestros pecados, Él también resucitó con nosotros, por nosotros. Y es muy importante saberlo. ¿Y cómo sigue el versículo? Buscar las cosas de arriba. Entonces, si nosotros somos resucitados, si sabemos que somos resucitados, significa que tenemos que buscar las cosas de arriba. Mas luego vamos a ver lo que son las cosas de arriba. Y versículo 2 lo dice, y no pone la mirada en las cosas de la tierra. Vamos a ver lo que son las cosas de la tierra. ¿Sí? Pero primero vamos al versículo 3, porque ahí dice Pablo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este versículo, hermanos, es hermoso, si entendemos lo que significa. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? Si estamos pensando en esconder cosas, tal vez pensamos que es un secreto o algo así, algo que no queremos mostrar a otros. ¿Sí? Cuando nos escondemos significa que queremos que otros no nos encuentren, ¿verdad? Pero esto no es lo que significa este versículo. Este versículo es más
cosas de mucho valor que guardamos, por ejemplo, en una caja de seguro, en una caja de valores. ¿Sí? ¿Para qué? Por ejemplo, para que los ladrones no lo puedan robar. De esto está hablando Pablo. Entonces, nuestra vida, la vida que hemos recibido por la fe en Cristo, nuestra vida está guardada como nosotros guardamos las cosas en una caja seguro. Tan seguro está nuestra vida, nueva. Está guardada con Cristo en Dios. Dios entonces tiene guardada nuestra vida nueva. ¿Qué significa eso? Eso significa primeramente, hermanos, que nadie lo puede quitar de las manos de Dios. Si nosotros hemos encontrado realmente la salvación en Cristo, significa que nuestra vida nueva está segura. Podemos experimentar tiempos de prueba, de aflicciones, tiempos de desánimo, pero nuestra vida está segura en Cristo. No depende de nuestros sentimientos, depende de Cristo. Y eso es un consuelo grande, especialmente en esos tiempos difíciles de prueba y de aflicciones. Pablo lo dice, ustedes son resucitados y su vida está segura porque está escondida en Cristo. Con Cristo en Dios, mejor dicho. Entonces, hay a veces personas que piensan, entonces no importa mucho cómo vivo porque mi vida nueva está segura. Pero mira lo que dice Pablo en esa parte. Nos da algunas órdenes. Buscar las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Sí? Y cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él no dice, su vida está segura en Cristo, entonces ya no importa mucho cómo vives como cristiano. No. De eso vamos a ver también. Entonces, hermanos, vamos a pensar en esto. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida está segura en Cristo, que somos resucitados. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Sí? Hermanos, hay algo importante que siempre tenemos que saber. Al momento que Dios entra en nuestra vida, al momento que nosotros damos nuestro corazón a Cristo, significa que nuestra vida es de Cristo. Significa que Cristo nos da una vida nueva. La palabra lo explica así, que todas las cosas anteriores ya pasaron. Un nuevo comienzo. Una nueva vida espiritual. Que empecemos a vivir. Que somos resucitados con Cristo. Pero lo que es lo difícil y lo que todos nosotros reconocemos cuando vivimos con Cristo es que eso no significa que la vida antigua que teníamos nosotros no nos molesta más. El problema, hermanos, es que nosotros, y Lutero lo explicó así, nosotros siempre caminamos con un cadáver en nuestro hombro. Nosotros como cristianos siempre cargamos un cadáver. El antiguo hombre, la antigua vida que teníamos anteriormente nos molesta mucho. ¿Verdad o no? Todas las tentaciones que sentimos, estas tentaciones están tratando que nuestra vida antigua va a revivir.
va a dominar nuestra vida. Entonces, los cristianos tienen una vida nueva, pero todavía también tienen la vida antigua. Son dos hombres en una sola persona. Y esos dos hombres no viven en paz, sino pelean continuamente. ¿Lo experimenta en su vida? Esa parte antigua piensa que es dulce el pecado. Pero la parte nueva dice, eso no es lo que Dios quiere conmigo. La parte antigua piensa, eso no es tan malo. Pero la vida nueva piensa, eso no es lo que Dios quiere conmigo. La vida antigua quiere seguir en los caminos del mundo, del diablo, pero la vida nueva quiere andar en los caminos de Dios. Es difícil esa lucha a veces, hermanos. Especialmente en tiempos cuando hay muchas tentaciones. Especialmente en estos tiempos en que no estamos viviendo muy cerca a Dios. El carne es débil. Palabras de Jesucristo. La carne es débil. ¿De dónde viene nuestra esperanza? ¿De dónde viene la fuerza para seguir en los caminos de Dios y no escuchar al viejo hombre? De arriba. Y sobre esto está hablando Pablo. Él está hablando de la resurrección. Él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hermanos, yo le confieso que mucho tiempo no entendí esa parte hasta que escuché una prédica de un pastor que lo explicó muy bien. Porque todos reconocemos esta lucha. Todos reconocemos esta lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Todos lo reconocemos. Y él lo explicó así. Lo que Pablo dice en ese versículo es que nosotros cada mañana tenemos que pensar en este versículo. Cuando nosotros nos levantamos y cuando nosotros vamos al baño para ver en el espejo, todo lo hacemos, casi todos, ¿verdad? Tenemos que decir a la persona que nosotros miramos en el espejo, tenemos que decir, tú eres resucitado con Cristo. Tenemos que dar una pequeña prédica a nosotros mismos, diciendo esas palabras de Pablo a nosotros mismos, para que nosotros sabemos que ya no pertenecemos a esta vida anterior, sino que somos llamados para vivir una vida nueva, viviendo la resurrección con Cristo. Pensando en las cosas de arriba, pensando en las cosas de Cristo, pensando en las cosas de Dios, y no en las cosas que quiere el viejo hombre en nosotros. ¿Cuáles son las cosas de abajo? Lo leemos en el versículo 8. Las cosas de abajo, y el versículo 5. Las cosas de abajo son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mentir,
dice también el versículo 9. En todas esas cosas ni podemos pensar. ¿Por qué? Porque ya vivimos una vida nueva. Somos resucitados con Cristo. Ya no tenemos que seguir lo que quiere nuestra carne. Ya no tenemos que seguir lo que aconseja el viejo hombre en nuestra vida, porque él tiene un voz. Pero la vida nueva también es Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y es un camino de aprendizaje, de escuchar a la voz de Cristo en nuestra vida. Porque ya estamos acostumbrados de escuchar esta voz del viejo hombre, porque lo hicimos desde nuestro nacimiento. Pero ya no somos del viejo hombre. Somos resucitados con Cristo. Ya no escuchamos a este muerto que vive en nosotros, sino escuchamos a Él que está vivo en nosotros, Cristo. Nuestra vida está guardada en Él. Entonces dice Pablo, viva según esto. Viva según una persona resucitada. No regresa al sepulcro, sino hay que vivir una vida nueva en el mundo, mostrando que somos de Cristo y no del mundo. Pablo utiliza un ejemplo de la vestida. Y regresamos a ese ejemplo, lo que tenemos que hacer en la mañana, ¿sí? Nos levantamos, vamos al baño, miramos en el espejo y después vamos a buscar la ropa que vamos a poner en el día, ¿verdad? Así lo tenemos que hacer también espiritualmente. Pablo lo dice, revestidos somos, ¿sí? Y en otra parte también lo dice, que tenemos que vestirnos de otra forma. Y no está hablando de ropa terrenal, está hablando sobre nuestra actitud. Entonces, parte de la vida nueva es que nosotros nos vestimos con buenas características. A veces pensamos nosotros que eso tiene que venir de Dios, ¿no? Entonces, cuando hay algo feo en nuestra vida o una característica que tenemos nosotros que no es bueno, pensamos nosotros, yo no puedo cambiar eso porque Dios lo tiene que hacer, ¿sí? Dando la culpa a Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo dice, en la mañana hay que pensar en esto, que no somos de la vida anterior, ya somos de la vida nueva y tenemos que actuar así. Pablo no está dando la culpa a Dios. Tenemos que vivir según Cristo. Versículo 10 lo dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es nuestro deber. Vestíos pues, dice el versículo 12, como escogidos de Dios. No está hablando de la ropa física, está hablando sobre nuestra actitud como cristianos. ¿Cómo entonces, en qué forma tenemos que vestirnos con esas características? Versículos 12 a 15, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Ser como Cristo es. Esto es la vida nueva. Y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vestidos de amor. El amor es lo más importante. 1 Corintios 13 lo dice. Tenemos la fe y la esperanza. Pero lo más importante, el amor. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, tenemos que poner la ropa que refleja que amamos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si nosotros estamos siguiendo el viejo hombre en nuestra vida, no sabemos o no podemos experimentar esta paz. La paz de Dios viene con santidad. Si nosotros estamos en esta lucha de reflejar la imagen de Cristo, ahí podemos esperar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. La vida nueva es lo opuesto a la vida antigua. Entonces, hermanos, nuestro deber, empezamos hoy, seguimos todos los días de nuestra vida pensando en esto, cada mañana, que somos resucitados. Y que no hay razón para vivir descuidadosamente en la tierra, pensando que ya Cristo murió por nosotros y no importa mucho cómo vivimos. Hay cristianos serios y hay cristianos un poco menos serios. No, hermanos. Cristo murió por nosotros y eso nos hace que debemos que vivir como resucitados. Esto es la verdad. Y yo tengo que decirle la verdad también. Si usted piensa que Cristo murió por ustedes, pero si no hay ningún cambio en su vida, significa que todavía no tiene la fe. Si usted piensa que Cristo murió por ti, pero nunca ha experimentado ningún cambio en su vida, significa que Cristo no murió por ti. Que aún vive en su pecado, dice Pablo. Dice la palabra de Dios. No son mis pensamientos, eso habla la palabra de Dios. El deber de nosotros es vivir una vida nueva, de nueva obediencia, de nuevas características, de nueva actitud, de nuevos deberes. Jesús mismo lo dice en Mateo 8. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿cuáles? El que hace la voluntad de mi Padre. La prueba de nuestra fe es nuestra nueva vida. Si no hay nueva vida, no hay fe. Reconocemos esta guerra en nuestra vida, en nuestro corazón. Pablo lo dice, no tenemos que regresar a las cosas de abajo. Ya no tenemos que pensar en esas cosas. Simplemente tenemos que actuar como esas cosas ya no existen. Si sentimos esas tentaciones en nuestra vida, lo que tenemos que pensar es esto. Ya no soy así porque tengo una vida nueva. Ya no puedo aceptar esas cosas. ¿Por qué no? Porque yo soy resucitado con Cristo. Ya pasó todo el pasado. ¿Sí? ¿Qué más dice Pablo? En el versículo 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si nosotros queremos saber qué son los planes de Dios para sus hijos, ¿a qué imagen quiere Cristo transformarme?
Si usted quiere saber todo esto, las respuestas están en la palabra, especialmente en las cartas de Pablo. Si usted está leyendo las cartas de Pablo, puede encontrar perfectamente lo que es la vida nueva, lo que pertenece a la vida nueva y lo que no pertenece a la vida nueva. Por eso dice Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No un pequeño pedazo todos los días, en abundancia. Si usted quiere conocer a Cristo en su abundancia, hay que leer la palabra en abundancia. Estudiándolo todos los días. Cantando también, dice Pablo en esa parte. Cantando a Dios con gracia en vuestros corazones. Con salmos, himnos, cánticos espirituales. Todo esto nos ayuda para negar, para perder la vida antigua y para estar enfocado en la vida nueva. Para experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Para recibir las fuerzas cada día para andar con Él en la nueva vida, en la resurrección. Pero hermanos, nunca tenemos que olvidar que la vida de nosotros está segura. Puede ser que caemos. Puede ser que a veces caemos en las tentaciones que pone el diablo en nuestro camino. Puede ser. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptarlo diciendo, ya, yo soy débil también. No. Regresar a Cristo, que siempre nos recibe, confesando nuestro pecado y tratando de recuperar lo que hemos perdido. Y hay un consuelo, hermanos. El pecado no nos puede separar de Cristo. ¿Por qué? Esto ya hemos visto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué consuelo! Para los que reconocen esta lucha, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermanos, eso es el mensaje de hoy. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscamos juntos las cosas de arriba, las cosas de Cristo, las cosas de Dios, donde está Cristo sentado, ¿sí? Y no las cosas de arriba. Amén.